tardes, estimados hermanos, que la gracia de nuestro Dios nos acompañe en esta hermosa hora de la tarde, en este día viernes. El Señor nos ha permitido la vida y la salud para poder seguir disfrutando de sus bendiciones y así también, ¿verdad? En la meditación de la palabra de nuestro Dios, y en esta hermosa hora de la tarde vamos a seguir con esta serie de sermones, la iglesia en la pandemia. ¿Qué hace la iglesia en la pandemia? Con el tema en esta hermosa tarde que lleva por título Obedientes a las autoridades. Obedientes a las autoridades, basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 7, la meditación de la palabra en esta hermosa hora de la tarde. Los invito a orar, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de permitirnos a ver tu palabra y de entender a través de ella tu voluntad. Ahora, Padre Celestial, sé con nosotros, bendice nuestras vidas, llénanos de amor y de misericordia en la meditación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El pasaje a continuación, amados hermanos, es una clara enseñanza de lo que el apóstol Pablo nos hace llegar hasta nuestros días en torno a cuando nosotros hablamos de que la iglesia de Cristo también tiene deberes con la sociedad que lo rodea, deberes que deberá cumplir de acuerdo a la palabra del Señor. Precisamente el pasaje que vamos a meditar, amados hermanos, el cual nos muestra a través del apóstol Pablo cuál debe ser la actitud correcta de la iglesia en torno a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades. Es por ello, amados hermanos, que debemos ser obedientes a las autoridades en primer lugar, porque Dios ha puesto las autoridades. Dios ha puesto las autoridades. Leamos el versículo 1 y versículo 2 que dice de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En primer lugar, el pasaje nos está dando a entender, estimados hermanos, que es Dios quien ha puesto a las autoridades, a los gobernantes. Sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí, amados hermanos, para iniciar esta enseñanza es someter, sométase, que quiere decir sujetarse, adaptarse u obedecer. Sométase con la idea de ponerse bajo, estar bajo el control o sujetarse a algo. Este llamamiento del apóstol Pablo es a reconocer el lugar que tienen las autoridades. Esa es la importancia que le da el apóstol Pablo aquí a las autoridades. Aclaramos también, amados hermanos, que esta palabra no nos limita, es decir, no nos dice lo que debamos hacer siempre, es decir, no es algo cuadrado que nos dice hasta aquí está tu límite y más allí ya no puedes ir. Con esto queremos decir, amados hermanos, que no todas las cosas que los gobernantes o las autoridades estén haciendo sean las correctas o sean las que estén de acuerdo a la voluntad del Señor. Es por esa razón que decimos que esta palabra sométase no nos limita, no nos dice que debamos hacer siempre todas las cosas que dicen ellos, sino más bien sométase viene a dar la idea del reconocimiento que debe dar la iglesia a las autoridades y a los gobiernos. Porque cuando leemos en el versículo 2 que dice: así que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Al parecer nos está diciendo: sométase sin derecho a ejercer el derecho de la libertad de expresión. Sin embargo, decimos que no debemos hacer siempre todo lo que se dice, porque cuando estos gobiernos o autoridades rigen leyes que están en contra de los principios bíblicos, en contra de la voluntad del Señor, la misma iglesia está en su derecho de criticar y de resistir lo que ellos proponen, porque ahí ya no es la voluntad del Señor, sino más bien una voluntad humana, una voluntad de los hombres. Como ejemplo podemos decir las recomendaciones que nos han dado durante el tiempo de esta pandemia, ¿verdad? Que nos han dicho
quédate en casa, usa gel antibacterial, cubrebocas y todas estas serie de recomendaciones que nos han dado. Esto es muy sabio. ¿Por qué? Porque nos han ayudado en buena manera a no enfermarnos de dicha enfermedad. Pero por otro lado, amados hermanos, también estamos viendo que el gobierno está dando oportunidad o libertad para la ahora llamada sexualidad abierta, porque por orden del Estado ahora la familia está siendo distorsionada, porque esto sí, hermanos, amados hermanos, esto que sí está en contra de la voluntad de Dios. La iglesia misma también debe hacer su uso de la libre expresión para expresar el rechazo a estas leyes que más bien vienen a corromper lo ya descrito por el Señor. Las autoridades, al igual que todas las cosas, también tienen su inicio en Dios, provienen de Él, dice el apóstol Pablo. Entonces, como hijos de Él, es necesario, amados hermanos, que nos sometamos hacia ellos, velando y cuidando siempre la justicia del reino del Señor. Y cuando hablamos de justicia, amados hermanos, estamos hablando de la ejecución correcta de las leyes que han sido implementadas. Por eso el pasaje también nos invita a obedecer a las autoridades, porque ellos hacen justicia al que hace lo malo. Versículo 3 dice de esta manera: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. ¿Quieres pues no tener temor a la autoridad? Haz el bien, dice el apóstol Pablo. Las autoridades, amados hermanos, no están puestas para infundir temor. Lo dice el apóstol Pablo. Es por ello que el apóstol Pablo siempre se presenta delante de ellos con esa confianza y con esa seguridad, porque sabe muy bien que Dios ha puesto y ha colocado a esas personas en ese lugar para ejercer la justicia. ¿Y quién más que el apóstol Pablo, un conocedor de las leyes romanas? Porque antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso. Su gran preparación del apóstol Pablo también se muestra, amados hermanos, como un hombre de leyes, como un hombre letrado que sabe y conoce muy bien lo que se está diciendo. Es por eso que cuando él es llamado a juicios injustos, él se presenta con gran poder y con gran autoridad para poder objetar aquello que se le está diciendo que es culpable, de lo que es culpable, y él se presenta como un hombre justo y sin temor alguno, porque dice allí: ¿quieres tú no temer a las autoridades? ¿Por qué? Porque las autoridades no están para infundir temor, sino más bien debieran estar, ¿verdad?, para ejercer la justicia del Señor, la justicia para aquel que ha cometido lo malo, lo incorrecto. Encontramos también el ejemplo del Señor Jesús, amados hermanos, cuando Jesús se presenta delante de los gobernantes expresando esta misma actitud. Cuando fue presentado delante de Pilato, allá en Juan capítulo 19, versículo 10 y versículo 11, Pilato le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Esto como una manera de intimidar a Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús le responde sabiamente y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y con esto Pilato entiende muy bien y sabía que era algo injusto, y por esto dice que él procuraba soltarle. De la misma forma, amados hermanos, no podemos nosotros sentir temor ante ellos, a menos, claro, como lo dice el pasaje, a menos que nosotros mismos estemos siendo culpables de violentar la paz, violentar la ley, y nosotros seamos culpables de hacer cosas contrarias a lo descrito en la palabra, a lo descrito en la Constitución, a lo descrito en las leyes que nos rigen como personas. Haz lo bueno y serás incluso reconocido por ellos, dice ahí el apóstol Pablo. También Salomón lo describe muy bien, amados hermanos, cuando dice que huye el impío sin que nadie lo persiga.
Esto es porque el que huye es porque tiene algo que deber, pero el que no, pues para qué va a estar huyendo, ¿verdad? Y en tercer lugar, el apóstol Pablo dice que es necesario que obedezcamos a las autoridades porque son servidores de Dios. Sí, utiliza este término, servidores de Dios. Versículo 4 al 7 dice de esta manera: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, y por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. 2 veces utiliza este término el apóstol Pablo. Dice en el versículo 4 y en el versículo 6, porque también estas autoridades o estos gobernantes son servidores o ministros de Dios. Esta es una realidad desconocida por muchos, amados hermanos, por muchos que ejecutan esta labor de ser autoridad, debido a que muchas veces puede más el querer, el hacer injusticias, que el simple hecho de tener el poder para hacer las cosas correctas, las cosas justas. En teología sistemática nosotros aprendemos, amados hermanos, que hay 2 formas de la gracia del Señor. La gracia que es especial, con la cual el Señor nos ha llamado para el servicio de su reino. Y la gracia común, que es vertida en el mundo a través, sin distinción alguna, como lo dice allá en los pasajes de Mateo 5:45, que Él hace salir el sol para buenos y malos, hace caer la lluvia para buenos y malos. De esta manera es como la gracia común se refleja en la vida de cada persona todos los días. Entonces, amados hermanos, en este sentido de la gracia común, Dios sirve de muchas personas para poder servirle a través de esto, sin que muchas veces estas personas se den cuenta de lo que está sucediendo. Como por ejemplo allí los gobernantes, que sin saber ayudan a ejecutar la justicia de Dios a partir de las injusticias humanas. Porque es un servidor de Dios, dice allí, para tu bienestar. Pero si haces lo malo, si cometes injusticias, dice, también no en vano, dice, lleva la espada para ejecutar la justicia. Pero esto que ya lo dijimos en el punto número 1, decimos que en realidad deben ser justos para que esto pueda cumplirse, por lo cual debemos obedecer o someternos, dice ahí, no solo por el miedo a ser encarcelados, a ser castigados, sino más bien por motivos de conciencia. ¿Qué es esto, amados hermanos? La conciencia es aquello que nos dicta hacer lo que es correcto. En pocas palabras dice allí que debemos obedecerles porque esto es lo correcto, esto es lo ideal. Y en este actuar correctamente, amados hermanos, debemos pagar todo al que debemos, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, esto es la justicia que la Iglesia de Cristo deberá practicar, amados hermanos. Por lo tanto, mis estimados hermanos, la Iglesia en el tiempo presente, en este tiempo de la pandemia, deberá ser obedientes a las autoridades y a los gobiernos, siempre y cuando, amados hermanos, que estas instancias de gobierno y estas autoridades ejecuten correctamente la justicia. No seamos desobedientes, amados hermanos, no seamos necios, esperemos respuestas a través de estos servidores de Dios, porque después de todo, amados hermanos, Dios proveerá. A través de ellos Dios va a proveer las respuestas, la fecha, el día y la hora correcta de la reapertura de todas nuestras actividades, de la reapertura también de nuestros templos. Estamos viviendo en la nueva normalidad,
Por lo tanto, seamos obedientes, como lo dice el pasaje, por motivos de conciencia, para hacer lo correcto, cuidémonos y ayudemos a cuidar a los demás. Oremos al Señor. Te agradecemos por tu palabra en esta tarde, Señor. Ahora, Señor, úsanos como instrumentos de justicia para poder ejecutar, Señor, este reino que tú has dado, Señor, a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo nos llene nuestro corazón y nos haga, Señor, ser ejemplos en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos hasta la próxima.